Ok. Dios les bendiga, mis hermanas. Ya comenzamos a grabar la clase de hoy, como les estaba hablando. Vamos a estar hablando sobre los hijos en medio del proceso. Nuevamente le doy las gracias por sacarle este tiempo y estar aquí conmigo, ¿verdad? Para estudiar la palabra. Esto es algo que yo siempre digo que yo vengo aquí a darle una clase, pero yo también la tomo. Yo aprendo preparándome para la clase y también mientras la damos, les digo, ¿verdad? Que pongan les hago un llamado, vayan escribiendo en los comentarios. Háganme el favor y por favor vaya escribiendo en los comentarios los nombres de sus hijos con sus edades. No tiene que ser un mensaje largo, por favor, pero solamente, por ejemplo, yo, si fuese yo escribiría ahí Javier Luyanda 24, Joel Luyanda 19. Escríbame así porque yo quiero, sentí esto esta tarde en mi trabajo, quiero hacer una lista luego porque a mí se me quedan grabados los mensajes también. Quiero hacer una lista luego de todos los nombres de nuestros hijos, ¿verdad? La que quiera que se haga un clamor y con nombre y con edad. Es importante orar por nuestros niños. Y la que ha leído, hay un libro que se llama Despertando la Leona o algo así, creo que es el nombre. Ese libro es excelente y habla una parte donde las leonas cuidan los hijos de las demás, ellas se cuidan los hijos entre ellas. Cuando una sale a cazar, las otras cuidan los bebés de las otras como si fueran de ellas. Y cuando yo leí esa parte me llamó mucho la atención y yo decía, nosotras como mujeres debemos ser así y más como mujeres cristianas. O sea, no es mis hijos nada más, es que yo tengo que orar por los hijos de mis hermanas, yo tengo que estar pendiente a los hijos de mis hermanas y pedirle al Señor, ¿verdad? Que según cuida los de nosotros, los de ella también. Entonces, yo esta tarde sentí eso, así que por favor, escríbame en los comentarios ahí el nombre de sus hijos y le da solamente eso. No me escriba ahí qué está pasando con ellos, porque el que tiene que saber es el Señor. Y el Señor es el que sabe lo que a cada uno de sus hijos necesita. Yo los presente porque yo me comprometo en esta noche. Un segundito. Yo me voy a comprometer en esta noche porque si yo sentí eso, ¿verdad? Es porque Dios quiere que yo lo haga. Yo me voy a comprometer a hacer esa lista y a hacer un clamor específico por esos niños. Y voy a mencionar el nombre y adultos, porque por lo menos los míos son adultos ya. Mencionar el nombre de cada uno y pedirle al Señor por ello. Yo lo voy a hacer y me comprometo a hacer eso. Y después le paso esa lista también al grupo de intersección de nosotros, que ellos también oran y tienen su lista y puedo pasársela a ellos para que continúen orando. Pero yo quiero hacer ese clamor por ellos. Sentí eso fuerte en mi espíritu, ¿verdad? Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así que me voy a preparar, no va a ser algo que voy a hacer ahí, yo me voy a preparar para ese clamor y lo voy a hacer aquí yo solita en mi casa. No va a ser algo en grupo, sino yo sola en mi casa. Y voy a orar por sus hijos, me comprometo a orar por ellos como si fueran los míos. Así que sienta ese apoyo, ¿verdad? De mi parte, que el Señor puso eso en mi corazón y lo voy a hacer. Sigan escribiendo los nombres de ellos y sus edades. Antes de comenzar la clase, yo quiero, ¿verdad?, hacer una oración. Pero quisiera, ¿verdad?, como hace mi líder, Big Mary, si hay alguien aquí que quiera abrir su micrófono y hacer la oración en esta noche, usted puede abrirlo y hacer esa oración. Quiero dar, ¿verdad?, la oportunidad, si alguien quiere participar y hacerles una oración inicial, ¿verdad?, para pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta noche. ¿Hay alguien que quiera hacer la oración? Puede abrir su micrófono y hacerla. Son tímidas. Son tímidas. Okay. Un minutito más, a ver si alguien se atreve a llevarse. Es una bendición. Lo que yo le estoy diciendo aquí es una bendición, que usted lleve la oración inicial. Buenas tardes. Aquí en Amén. México. Amén. Una voluntaria. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Elvira. Elvira, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Haz la oración. Amén. Todas oramos. Amén. En este momento, Padre mío Santísimo Señor, te pido, Padre mío Santo, que tú estés delante de todas nosotras, Señor, para que esta palabra que mi hermana va a dar, Señor, sea de edificación y, Señor, que nos pongas en los corazones, Padre mío Santo, y nos muestres, Señor, lo que tienen nuestros hijos, Padre mío Santo, y que tú nos ayudes, Señor, a ser mujeres sensatas y sabias, Señor, para poder
Edifica esos corazones con tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a rescatarlos, Padre mío santo. Ayúdanos, Señor, para que todos sus corazones estén sanos, Señor, para que cada hijo e hija de cada hermana, Señor, que están aquí presentes y las que faltan, Señor, sean glorificados, Señor, con tu bendita palabra, Señor. Que tú los alcances, Señor, porque somos sus madres. Tú nos has dado ese poder, mi Señor, porque somos sus madres, somos guerreras tuyas, somos hijas tuyas, Padre mío. Te pido y te ruego y te suplico encarecidamente, Padre, que tú estés delante de todas nosotras, Señor, y que tengamos esos corazones dispuestos para seguir peleando por cada uno de nuestros hijos, Señor. Que la atmósfera que está en todo el mundo, Señor, sea derrotada por tu bendita sangre, Señor, porque nos los quieren arrebatar con estas ideologías, con estos nuevos métodos, Señor, y nosotras, Señor, nos has puesto como guerreras para arrebatárselos al enemigo. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, Elvira. Te llevaste esa bendición en esta noche, de llevar esa oración. Y así, ¿verdad? Sabemos Amén. que el Espíritu Santo, ¿verdad? Conoce la necesidad de cada una de las que está aquí. Conoce tus hijos, conoce por lo que tú estás pasando, por lo que ellos están pasando. Y, ¿verdad? Muchas veces nos envolvemos en hablar entre nosotras. Ay, Señor, mírame a mí, mira el proceso. Ay, que si el marido, ay, que si esto. Y se nos olvida a los muchachos y después ellos crecen rápido y cuando abrimos los ojos, yo di una clase, yo creo, voy a buscar el enlace y luego se lo paso. Yo di una clase, ¿qué pasa cuando nos dormimos? Y una de las, le busqué por la palabra muchos versículos y muchas historias donde muchas veces nos quedamos dormidos y nuestros hijos, el enemigo toma ventaja y no podemos hacer eso, no podemos, aunque sí, yo sé que a veces la lucha es dura y es difícil, pero hoy vamos a hablar sobre esto. Hoy vamos a hablar de que es algo que tenemos que ser intencional y no olvidarnos de ello, porque muchas veces pensamos que solamente, ¿verdad? El ser madre, una buena madre es proveerle un lugar, un espacio, darle comida, atenderlo, mandarlo a la escuela, esto, lo otro, pero hay una responsabilidad espiritual que yo digo que es más. Esa es en inglés se dice the legacy. Esa es, no sé si se dice bien en español, lo estoy diciendo un disparate, la legacía. No, no, el legado, legado. I think es legado. El legado que le podemos dejar a los hijos, ¿verdad? Es lo espiritual, porque lo material, ellos crecen y ellos van a aprender cómo subsistir, pero la legacía, el legado espiritual es el permanente, el que perdura. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotras despertemos, porque eso es una estrategia del enemigo, envolvernos en la situación y él dice, ok, tú envuélvete ahí, si Dios te ayuda, pues que te ayude, pero mientras tanto yo sigo llevándome los hijos tuyos. Yo voy a seguir llevándome tus hijos. Pero en esta noche usted se va a parar firme y usted va a decir, y si se quiere aprender este refrán y decirlo como yo lo digo, yo sé que yo sueno fuerte, pero soy puertorriqueña, somos de sangre caliente, somos de isla y hablamos así duro. Yo digo, yo no le parí hijos al diablo, yo le parí hijos a Cristo, porque en Génesis 3:15, ahí Dios dijo, del vientre tuyo, y sabemos que eso fue a María, una ¿verdad? La primera sombra de lo que venía a la redención y principalmente era María, que de la barriga de ella iba a salir Jesucristo. Amén. Pero también nosotras las mujeres nos metemos ahí. Por eso está esa guerra con el enemigo. Por eso es que ahora vemos que el enemigo quiere romper, quiere que matar a los niños desde que nacen, desde antes de nacer. Porque los niños que vienen en nuestras barrigas, muchos vienen o todos vienen con un propósito del Señor. El punto es que ellos lleguen. Y el salmista decía, los hijos son como flechas en tus manos, como saetas, que es una flecha, que tú la tienes que tener en tu mano, que el Señor te dirija a dónde lanzarla y soltarla. O sea, nosotros tenemos un trabajo con ellos, pero ellos vienen con un propósito del cielo, pero nos toca a nosotros, ¿verdad? Encaminarlos. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, pero en su camino, en su propio camino. Cada uno de nosotros tenemos un camino. Algo ya trazado. La Biblia dice que la salvación es por gracia, pero después que la recibimos por gracia es para hacer lo que fue escrito de nosotros desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay un libro escrito de un camino que Brenda Liz tiene que caminar. Hay algo que Dios dijo, Brenda Liz la voy a mandar no para que nada más se vea bonita, sino para que ella trabaje y haga esto que yo tengo escrito aquí, que ella haga para mí. Entonces, es mi trabajo encontrar eso. Ok, pero el trabajo de los padres también es encaminar a sus hijos. Entonces aquí, ¿verdad? Para entrar a la clase de lleno,
tenemos una situación que yo quiero hablarla y es que hay madres aquí que tienen a sus hijos pequeños y hay madres aquí que tienen a sus hijos ya mayores. Y yo sé que en algunos momentos voy a decir cosas y tú vas a decir, pero yo no cualifico para eso porque ya mis hijos están grandes. O sea, porque yo te voy a hablar de lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero la palabra es una fuente y la palabra tiene para todo y nos habla y nos instruye, ¿verdad? Es nuestra guía. La Biblia es nuestra guía de fe y conducta. Nos enseña cómo conducirnos, cómo hacer. Mira, yo decía, el mundo esto lo dice y yo lo decía también, que cuando nosotras tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Nosotras parimos, los muchachos nacen sin un manual. Y yo siempre decía eso, pero eso es una mentalidad victimaria. Ah, los niños nacen sin un manual, así que yo hago lo mejor que yo puedo. Es cierto, ellos nacen sin un manual, ellos, pero la Biblia es nuestro manual y la Biblia nos dice cómo conducirnos en todo. Así que eso de que ellos nacen sin un manual, no, ellos nacen y nos toca a nosotros agarrarnos de la palabra y ver cómo rayo ahora yo voy a criar a este muchacho. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que hacer con ellos? Y créeme que la Biblia habla de esto y esta noche vamos a hablar sobre eso. Así que antes de yo entrar a mi testimonio, lo que yo hice, como le dije al principio, que hablaría sobre eso, yo tengo que hablarte de la palabra, porque nosotros no vamos a hablar palabra nuestra si no es basada, ¿verdad? Y si no está avalada por la misma palabra del Señor, que esa es la palabra que vale aquí, ¿ok? Así que pueden buscar en sus Biblias, yo voy a leerlo. Vamos a leer Deuteronomio 6, y voy a leer del 1 al 9 y luego voy a brincar del 20 al 25. Yo la voy a leer en la versión PDT, ¿ok? Que esa es, ¿qué significa PDT? Palabra de Dios para todos, eso es lo que significa. Esa es la versión. Quise buscar esta versión porque creo que es más fácil de entender, ¿verdad? Lo que dice ahí. Lo repito, Deuteronomio 6, del 1 al 9, y luego brincamos del 20 al 25. Yo lo voy a leer y presta atención a lo que voy a leer aquí. La Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, amén. Esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanla en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, escucha bien, si ustedes y yo, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de... El 4 dice, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. El 6 dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Escucha el 7. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Mira qué especificación. Eso no fue ahí, siéntalo y enséñalo nada más. Eso fue ahí le dio muchas instrucciones de cómo ellos tenían que instruir a sus hijos, ¿verdad? En el camino que él les está dando, en recordarle esas normas y esas leyes, que eso fue lo que salté ahí, pero si usted quiere leerlo completo, puede leer del 10 al 19, porque ahí le da todos los estatutos y todas las leyes, ¿verdad? Que él le dio. Y fíjese que esto fue Moisés hablándole al pueblo. Luego voy a saltarme al 20, ¿verdad? Para no leer todas las normas y todas las leyes que le dio ahí. Y mira lo que dice. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio? Tú le responderás, nosotros éramos esclavos de Faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Tengo que parar aquí. Porque quizás tú me estás diciendo, Brenda, ¿qué tiene que ver Israel? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo yo enseñar a mis hijos? Mira cómo le dice, cuando tu hijo te pregunte,
¿Qué significado tienen estas normas que Dios te dio? Tú le tienes que responder, éramos esclavos de Faraón. Esto es tipología de nosotras, vivíamos en el mundo, pero cuando Dios me llamó, cuando yo me encontré con Cristo, mira, un día que yo me encontré con Cristo, ahí que yo llegué a Él me dio estas normas para yo seguir. Mira cómo ya está formándose la forma en que nosotros debemos instruir a nuestros niños con nuestro testimonio, que es una forma, una de las formas, y yo diría, no es que no le quiero dar la importancia más a unas que otras, pero es sumamente importante, porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos. Entonces después, de pequeño, quizás ellos no lo van a hacer por obediencia, pero de grande lo van a hacer y te lo tiran en la cara. Ah, tú me decías que no lo hiciera, pero tú lo hacías, porque a mí me ha pasado en diferentes cosas. Y mis hijos de grande me han dicho, sí, tú me enseñaste a no hacerlo, pero tú lo hacías. Y a veces ellos se hacen hábitos por lo que ven y no por lo que escuchan. Por eso es que es bien importante el testimonio. Y quiero también dejarte saber, nosotras estamos estudiando ahora, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar con nuestros niños, pero vamos a fallar, no vamos a ser las madres perfectas tampoco. Esto es cuestión por eso le dije al principio de la clase, tenemos que ser intencional, crear un plan de trabajo. El ser cristiano no es solamente ir a la iglesia, el ser cristiano es tú tener tus notas en tu casa, crear tu plan de trabajo, cómo me voy a conducir en esto. ¿Por qué? Porque tu casa no es igual que la mía y tú necesitas hacer unas cosas que yo no necesito hacer porque en esa área pues yo no necesito hacer algo, pero tú sí, ¿entiendes? Entonces como que en la Biblia, la palabra, Dios nos enseña cómo trabajar y qué hacer en nuestras casas. Así que si ya esto te está hablando, ya aquí el Señor te está dando unas estrategias, tú vas a comenzar con enseñar a tus hijos de dónde Dios te sacó. Muchas veces nos da vergüenza decirle a nuestros hijos. Y hago este paréntesis aquí, ¿verdad? Porque en mi caso, que lo he hablado en otras veces anteriores, en mi caso, en la situación de mi casa, el problema inicial, porque es largo, mi situación es de muchos años, mi situación inicial fui yo la que fallé. Entonces, cuando a mí me tocó confesar, cuando a mí me tocó decir, no solamente a mi esposo, yo tuve que hablar con mis hijos, especialmente con el mayor, porque el otro estaba bebé, pero me tocó a su tiempo, cuando él creció, que él no entendía algunas cosas en la casa, me tocó de igual manera hablar con él, como ya había hablado con el primero, donde yo le dije, yo hice esto mal, yo fallé, yo hice esto. El Señor me avisó y yo no hice caso y yo fallé e hice esto y trajo esta consecuencia. Y aunque da vergüenza, le puedo decir, mira, me voy a confesar aquí, cuando yo le dije a mi hijo mayor lo que había pasado y él estaba envuelto en ese, o sea, era parte de lo que había pasado allí. Cuando él lo entendió, él me dijo, mami, ¿por qué tú hiciste eso? Pero me lo dijo él tenía como unos 9 años ahí. Y no, perdón, él tenía como 7 porque eso fue en el 2007 y él nació en el 2000, él tenía 7. Y cuando yo le dije a él me miró con esa cara de, yo pensaba que tú eras perfecta y me defraudaste. Y yo creo que esa mirada para cualquier madre es triste, es una mirada triste. En el momento me causó dolor. En el momento yo lloré. Él me miró así, de esa mirada de me decepcionaste. Y se fue del cuarto, porque fue mi cuarto. Y cuando él se fue, yo lloré y lo que fuera. Y más tarde, ¿verdad? Con los años que él y yo hablamos sobre eso, ya él es adulto, ya tiene 24 años, pero hablamos sobre el tema. Yo le digo, papi, yo lloré y me sentí tan mal, pero esa confesión trajo sanidad y trajo para él también, porque él pudo entender y él pudo ver más adelante. Y incluso hasta después me pidió perdón y me dijo, mami, perdóname por yo haberte. Y yo, no, era lo que tú sentías y tú tenías razón, te decepcioné. Pero en parte que bueno, porque tenías una perspectiva de mí, porque mira cómo él me dijo, y me lo dijo después, yo pensaba que tú no hacías nada malo. Y yo, mira la perspectiva que tú tenías de mí, pero al yo confesarte y decirte lo que yo hice, y que estaba arrepentida, te sirvió a ti de ejemplo de que tu madre no es perfecta y que tú también no vas a ser perfecto, tú tampoco vas a ser perfecto y vas a cometer errores. Entonces, mira cómo aquí el Señor le dice, tú le vas a responder a ellos que yo te di esas órdenes porque tú eras esclava antes. Tú fuiste esclava de Faraón, pero el Señor te sacó, mira, y seguimos, dice, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros contra Egipto. Disculpen si paro, es que siguen entrando y no quiero dejarlos afuera.
Así que Dios bendiga a los que se siguen conectando. Dice, ante nuestros ojos, el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó a obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy. Si tenemos cuidado, escucha este versículo 25 y es el último. Si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos, tal como Él nos ordenó, como nos ordenó el Señor, Dios nos aprobará por haber hecho lo que es bueno. Quise leer esto porque esto, ¿verdad? Le voy a leer algo también del Nuevo Testamento. A mí me gusta utilizar los dos. Siempre digo, mucha gente solo cree en el Nuevo Testamento y dicen, el Viejo está obsoleto, si fuese así, ¿para qué el Señor lo dejó? No, el Viejo Testamento, de ahí obtenemos demasiada de muchas cosas poderosas, ¿verdad? Estrategias y cosas que el Señor dejó ahí para nosotros. Así que todavía sigue vigente. Amén. Lo que nos sigue es la ley, porque Cristo es la gracia, ¿verdad? Y vino a cumplir. Y no es que nosotros no vamos a hacer la ley, sino que ahora la practicamos, lo ponemos en práctica a través de Cristo, a través de Jesucristo. Pero quise utilizar esto porque aquí está bien específico, uno de los primeros mandamientos que el Señor le da al pueblo. Mira la importancia de lo que son las generaciones. Y yo marqué en esto que leí específicamente cuando le dijo, enséñale a tus hijos, y no, aquí que dice, si ustedes, sus hijos y sus nietos, ahí el Señor habló de 3 generaciones, ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios, lo que Dios las leyes y mandamientos de Dios que les doy tendrán una larga vida. Ese era Moisés hablando. Se habló de 3 generaciones. Entonces aquí caen nuestros hijos. Mira la importancia y el mandamiento que Dios da. Te doy estas normas, tú tienes que seguirlas, pero tú tienes que enseñárselas a tus hijos. Le hablo ahorita de que tenemos casos, ¿verdad? Donde hay mujeres que tienen sus hijos pequeños y habemos otras que ya tenemos nuestros hijos grandes. Entonces, no todos vinieron al Señor, ¿verdad? No todas ustedes vinieron al Señor, son como yo, que nacieron en el Evangelio. Muchas de ustedes vinieron al Señor ahora. Entonces, llegaste al Señor ahora, te encontraste con el Evangelio, te hablaron de Cristo, lo aceptaste, ¿verdad? Lo pusiste como esa piedra angular que hemos hablado antes, que es el principio de la restauración. O sea, el primer paso, y siempre hablo de esto y me río, porque yo no te voy a dar los pasos a la restauración, pero te voy a dar el primero, porque cada cual, ¿verdad?, tiene su propio camino. Pero el primer paso es el mismo que todas tenemos que dar. El primer paso a la restauración es aceptando a Cristo como Salvador, ¿verdad? Aceptando su sacrificio por fe, por esa fe salvadora, ¿verdad? Eso de que yo no estaba allí, porque yo no estaba allí cuando lo mataron, pero el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a esa verdad, puso en mí esa fe de creer, que es la fe salvadora, de creer de que eso pasó, de que Cristo de verdad murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y esa sangre me limpia y me perdona. Eso es algo que nadie de esta generación, de los que vivimos hoy en día, vivió o presenció, pero a través del Espíritu Santo y de esa fe salvadora lo creemos. Y aunque el mundo que no lo cree nos dicen locos y nos dicen que nos inventamos y que Dios no existe, nosotras sabemos, porque el solo hecho de que tú estés aquí escuchándome, yo sé que tú crees en Cristo, crees en el Señor, pero una cosa es creer en Él y otra es creerle a Él, otra cosa es servirle, porque no se queda en solamente aceptar el sacrificio, acepto tu sangre, límpiame de los pecados y acepto tu salvación, ahora yo sigo mi vida adelante. Eso es tomar un baño y seguir caminando. No, es que te limpie, pero ahora te acepto como Señor. ¿Qué es tu Señor? Que Él te va a decir lo que tú tienes que hacer, por dónde caminar, cómo conducirte. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, el primer paso de la restauración, ¿verdad? Que no estoy perdiendo el tiempo haciéndolo y lo voy a mencionar cada vez que tengo una enseñanza, es poner a Cristo. Es aceptar a Cristo. Él es nuestra particular. Es ponerlo a Él como base y fundamento de nuestra casa, de nuestro matrimonio. Y tú me vas a decir, ay, pero ya yo me casé. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedes hacer de rodillas, diciendo, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, te acepto como Señor. Comienza nuevamente a construir mi casa, a reconstruir, a restaurar. Y eso significa que muchas cosas se tienen que ver, porque quizás ya tú llevas tiempo construyendo sin poner a Cristo como base.
Así que prepárate, porque eso, al tú decirle eso de corazón, Dios dice, ok, yo lo voy a hacer, pero voy a tener que tumbar algunas cosas que las levantaste sin ponerme a mí de base. Entonces tenemos que estar dispuestas. Por eso es que el camino de restauración es diferente para todas. Y quizás algunas de ustedes en un mes van a recibir esa restauración que tanto anhelan. Quizás algunos de ustedes en una semana me va a escribir, hermana, mi esposo tuvo un encuentro con el Señor y regresó y mira, vamos para la iglesia el domingo. Amén. Puede ser que así sea, pero puede ser que otra se tarde más. Depende. El camino solo Dios lo sabe. El tiempo solo Dios lo sabe. Pero si yo te garantizo a ti que si tú das ese primer paso, tú lo que tienes que dar es ese primer paso. La Biblia dice que los pasos del justo son guiados por Jehová. Entonces, ¿qué te hace a ti justo? Cuando tú lo aceptas, vienes a él, pasas a entrar al grupo de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque todos somos creación, pero solamente aquel que lo recibe y lo acepta es llamado hijo. Entonces, para que el Espíritu te guíe, tú tienes que aceptarlo. Ese es el primer paso que tú das. Tú lo aceptaste, tú recibes al Señor, Él es tu base, Él es tu fundamento y el Espíritu Santo va a comenzar a guiarte. Así que ya poniendo eso aparte, ¿verdad? Ya todas las que estamos aquí, y si alguna, escríbala en los comentarios y vamos a orar para que el Señor, ¿verdad? Usted recibe esa salvación. Si usted no la ha recibido, si usted dice, Brenda, yo estaba escuchando palabras, pero yo realmente no he aceptado a Cristo. Yo realmente no he hecho eso. Yo no, estoy convencida, pero no lo he hecho. Y quizás tú dices, la Biblia es clara cuando dice, no, el que confiesa sus pecados alcanza y recibe salvación. O sea, yo no te estoy diciendo ahora abre el micrófono y confiesa todo lo que tú estás haciendo. No estoy diciendo eso. Es que tú confieses de yo necesito al Señor. Yo soy una pecadora. Créeme que todos somos arrepentidos algunos y caminando y tratando de no hacerlo más. Y si lo hacemos, corremos para que Dios nos limpie. Pero aquí no estamos juzgando a nadie. Es reconocer que hemos fallado y aceptar a Cristo. Si no lo has hecho, escríbelo en los comentarios y vamos a estar orando por eso también. Amén. Ese es lo primero. Lo demás lo vas a construir en arena. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando vengan los vientos, se va a derrumbar. Porque si tú dices, mira, ella está hablando ahí que yo tengo que cambiar mis actitudes, pues yo las voy a cambiar, pero yo no voy a aceptar a Cristo todavía. Y quizás cambiaste 2 o 3 días, pero en una semana te hacen algo y vas a reventar porque tú crees que cambiaste, pero no va a haber un cambio genuino si el Señor no está en nuestras vidas. Eso es de ahí. Eso no te puedo decir otra cosa porque ese es el paso primero y el que todas tenemos que dar. Amén. Pero ya una vez dado, vamos a ver lo que el Señor dice. Quiero hablarte en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Quiero hablarte en el Nuevo Testamento de un ejemplo de lo que son los niños y la importancia de instruir a los muchachos, a nuestros hijos, ¿verdad? En el Señor, en la palabra, llevarlos en el proceso. Amén. Estoy viendo ahí, yo quiero aceptar a Cristo, Yesenia. Vamos a estar orando por ti al final del mensaje, pero ya con tu escribirlo ahí, ya yo sé que el Señor lo leyó y aunque la oración la vamos a hacer al final, el Señor ha visto tu corazón y de toda aquella persona que lo escriba y el Señor está trabajando con ustedes ahora mismo. Quédense en la clase y sigan escuchando lo que vamos a hablar aquí. Y es importante, mira, es que tengo que seguir hablando de eso porque es que es importante. El ser humano tiende a ser egoísta y pensar todo. Tendemos a ser egoístas y buscar beneficios para nosotros. Entonces ustedes, yo sé que todas han escuchado ese refrán de que está ahí porque por los panes y los peces. Y muchas veces todas hemos pecado por eso. De que decimos, Señor, mira a mis hijos, que están, mira cómo están tan rebeldes. Me voy a meter en esa clase para que Dios haga algo con mis hijos. Pero tú realmente le diste tu corazón al Señor o tú estás buscando aquí los panes y los peces. No te estoy, y vuelvo y te digo, te estoy diciendo esto con amor. Quizá, vuelvo y repito, soy puertorriqueña, hablamos así fuerte y suena duro, pero te lo estoy diciendo con amor, es mi forma de hablar. Porque yo pienso que cuando uno ama, cuando uno quiere el bien de otra persona, uno tiene que decir las cosas como son. No te las voy a decorar ni adornar porque te haría daño. Entonces hay gente que de verdad, y yo lo he hecho también, no me malinterprete, yo lo he hecho también. Muchas veces le pido algo a Dios y después yo digo, pero yo estoy dándole el tiempo a Dios que se supone que yo le dé. Qué linda, yo pidiéndole a Dios, hazme esto, pero ¿desde cuándo yo no me arrodillo aquí a orar? ¿Desde cuándo yo no he sacado un tiempo para dedicárselo al Señor? Es igual, es lo mismo. O sea, es que queremos ese beneficio, pero no queremos darle al Señor. Entonces, así no es. Así no es, porque usted es padre. Que su hijo haga siempre eso con usted. Usted quizás hoy te estoy velando porque no me has demostrado amor, pero toma, te voy a dar esto. Pero a la que sigan como que tomando ventaja, tú le vas a decir, oye, pero ven acá, pero tú recogiste tu cuarto, pero tú hiciste aquello y estás pidiendo y pidiendo beneficio y tú no haces nada.
es igual, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, por eso es que se lo tengo que decir así, para que seamos honestas con nosotras mismas y digamos, mira, basta ya de estar dando tanto vuelta en el mismo sitio. Mi casa no se acaba de solucionar, pero soy yo el problema, porque quiero que Dios haga, pero yo no quiero dar mi brazo a torcer. Yo no quiero reconocer que yo necesito al Señor. Yo no quiero reconocer que yo he tratado con todas mis fuerzas de llevar mi casa y llevar mis hijos, pero mira el desorden que hay. O sea, date por vencida ya, ríndete al Señor. Y te lo digo con una sonrisa porque rendirse al Señor es lo más lindo. Aunque suena como bajar tu ego, porque rendirme es decir, no pude. Es lo más lindo que tú puedes hacer cuando es con el Señor. Tú decirle, ya no puedo. Yo me imagino, ¿verdad? En mi mente al Señor diciendo, ya era hora que tú dejaras de estar peleando y dándote con la cabeza en la pared, tratando de arreglar las cosas en tu casa por tu cuenta, cuando yo estoy aquí, quiero ayudarte, pero solamente estaba esperando que te rindieras. Estaba esperando que me dijeras, no puedo más. Yo necesito que tú tomes el control. Así que rendirse al Señor, aceptar al Señor y aceptar el sacrificio y decirle, tú eres mi Señor, dime tú lo que yo tengo que hacer, es lo mejor que tú puedes hacer. Es lo mejor que tú puedes hacer. Y aunque quizás se tarde un poquito en ver el resultado, créeme que si persistes e insistes en buscar del Señor intencionalmente, todo se va a ir acomodando en su lugar. Y quizás tú me dices, ¿pero qué tú estás hablando? ¿Tu casa no está restaurada todavía? Sí, es cierto. Mi esposo ha pecado. Estoy esperando esa liberación que yo sé que Dios me prometió y que va a llegar a su tiempo. Los porqués, solamente el Señor sabe, pero sí te puedo decir que en mi casa hay paz, que en mi casa hay gozo, que en mi casa hay fe, que en mi casa está el Señor y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que me da el Señor, que aunque mi esposo no está, yo siento paz. Me siento fuerte en el Señor con sus días buenos y malos. Tampoco usted crea aquí que yo soy Wonder Woman, no. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú ves todo diferente. El gozo del Señor se refleja en tu cara porque se va toda amargura, se van esas cosas que nos aguantan, esos corajes, se nos va todo eso. Entonces podemos ver más claro la situación en nuestro hogar. Y para caer en la clase, ¿verdad? Puedes ver la situación de tus hijos mejor si tú te rindes y le dices, Señor, ayúdame, ayúdame, porque mi casa está hecho un desorden, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Y ya estoy bien contenta porque sé que en los mensajes ya muchas lo han reconocido y eso me alegra mucho de verdad, porque es el comienzo y yo sé que vamos a escuchar muchos testimonios, amén. Pero vamos a seguir para no alargarnos. Quiero hablarle de lo que le busqué del Nuevo Testamento. Esto está en Mateo 21, Mateo 21, del 12 al 17. Este se lo voy a leer en la versión TLA, traducción algo. Se me olvida, sé que es la TLA, pero se me olvida lo que es. Así que Mateo 21, 12 al 17, y dice así. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, hago un pare, antes de leerle esto. Esto es bien importante en mi corazón, lo que yo le voy a decir ahora, esto yo lo tengo bien agarrado de mi corazón porque cuando mi esposo se fue, le dije al principio, cuando mi esposo se fue de la casa, mi hijo mayor tenía 12 años y el menor tenía 6. Y yo me dio como unos nervios, no le miento, yo me puse bien nerviosa porque mi esposo se fue en verano y la escuela iba casi a comenzar. Y el de 12 iba a empezar lo que, ¿verdad? Aquí se llama la escuela intermedia. Por lo general, los muchachos cuando llegan a ese grado específico, a esa edad, a los 12, es que ellos se viran. A esa edad es que ellos se viran. Entonces mis hijos eran buenos porque eran chiquitos. Pero yo dije, este va a entrar a la escuela, ahora sí que fue. Y se fue mi esposo. Y a mí yo me puse un saco de nervios. Y yo dije, Señor, es que yo voy a hacer y cómo yo voy a criar a mis hijos y esto y lo otro. Y yo estaba bien desesperada y el Señor me enseñó esto a mí en mi casa, porque yo me pasaba leyendo la Biblia y el Señor me enseñó lo que yo te voy a enseñar en esta noche. Así que esto te lo voy a dar, pero me cae bien de adentro porque yo me dejé guiar siempre por esto y le voy a decir el resultado de haberme guiado por esto, ¿ok? Dice, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo,
Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley, o sea, los que se creían, se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús le contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? O sea, como quien dice, ustedes no son los que saben mucho de Biblia, ustedes no saben lo que dice la Biblia. Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanza. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania, allí pasó la noche. Quizás tú me vas a decir, ¿qué es eso, Brenda? ¿Qué te enseñó el Señor ahí? Qué dramática, qué exagerada. No, escucha bien. Porque aquí, cuando estudiamos bien esto, aquí lo que Jesús le quiso enseñar a ellos es que cuando ellos mandaron a callar a los niños, porque mira lo que ellos le mandaron a decir, cállalos. Muchas versiones dicen, cállalos, tú no ves que ellos molestan en la iglesia, cállalos. Entonces, la contestación de Jesús fue, pero ustedes no han leído, pero no han leído dónde. Cuando yo me puse a estudiar esto, ¿verdad? Años atrás, entendí que se refería a Salmos 8.2, porque ustedes saben que ellos sí leían cosas escritas como ya estaba escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros, no estaba la Biblia completa, pero ellos tenían sus escritos que ellos leían y leían de David, del rey David, y ellos cantaban cantos que él había escrito y leían del rey David, leían mucho, eso estaba bien en sus sinagogas, ¿verdad? Entonces, cuando yo estudié esto, pues busqué que Jesús se refería a Salmos 8.2. Y yo te voy a leer lo que él trajo de referencia, porque aquí es que está la clave. O sea, le dijo, tú los estás mandando, ustedes los están mandando a callar, pero ustedes son brutos. Eso yo lo hubiese dicho así. Ustedes son brutos, ustedes no dicen que saben tanto, ustedes no leen, porque mira lo que él se refería. Te lo busqué en 3 versiones diferentes, porque las 3 versiones lo dicen de 3 maneras diferentes y me gustan las 3. Dice, Salmos 8.2. Los bebés, esta es la versión PDT, los bebés y los niños cantan canciones de alabanza. Tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. ¡Wow! O sea, en la boca de los niños, Dios le dio esas alabanzas para que ellos la digan, porque cuando por su boca ellos hagan, ellos silencian al enemigo que busca venganza. Yo quiero que ahora tú tornes tu mente espiritual. Y aquí está Arika, que es nuestra líder, ¿verdad? De liberación y de guerra espiritual y de intercesión y de todo esto. Ya estoy hablando aquí. O sea, pon tu mente ahora en el ámbito guerra espiritual de tu casa, ¿verdad? De tus hijos, de tu familia. Mira lo que dice aquí, lo que hay en la boca de los niños. O sea, tú le diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Mira la versión Reina Valera antigua. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Mira lo que dice, fundaste fortalezas. Yo soy de Puerto Rico y en San Juan, que es nuestra capital, que está en el borde arriba, que es como la ventana para allá, para África y del lado de allá y también parte de Norteamérica. Esa área ahí le llaman la fortaleza y está hecho de piedra, se creó una cosa de piedra y hay unas cosas que tiran, ay, yo no sé cómo se llama eso, las cosas negras que tiran esas bolas como peleaban antes, esos cañones, yo creo que se llaman cañones, y tienen esas cosas, ¿verdad? Antiguas, porque esas fortalezas estaban ahí para la guerra, ¿verdad? Porque si venían de allá, de España o de por allá, y por eso Puerto Rico, no, le estoy dando aquí una gotita, por eso Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, porque ellos en parte nos compraron o nos quisieron adquirir por donde estamos, no es tanto por nosotros, es porque si no nos hubiesen votado hace rato, Estados Unidos, es por donde estamos, es la localización donde estamos. Si usted mira en el mapa y usted busca Puerto Rico, aunque somos así, si no nos vemos, en el sitio donde estamos es estratégico. Pero le quería hablar de esa fortaleza, porque de pequeña yo me acuerdo que nos llevaban, ¿verdad?, a verlo, y eso es grande, eso es hecho con piedra. Entonces dice que de la boca de ellos el Señor fundó esas fortalezas, ¿verdad?, para hacer cesar al enemigo y callarlo. Mira todo lo que la boca de tus hijos hacen. En el primero decía silencia al enemigo. En este crea fortalezas, o sea, eso que cubre.
Entonces, el tercera que busqué, que Dios habla hoy, con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. No, si tú no estás viendo esto espiritualmente, si tú no encuentras esto poderoso, si tú no estás viendo lo que Dios te está diciendo ahora, yo no sé cómo te lo voy a explicar, no sé cómo te lo voy a explicar, porque cuando yo leí esto en mi casa, a mí me dio una urgencia y no estoy exagerando. Cuando yo lo leí y busqué la información y entendí esto y vi todo esto, a mí me dio una urgencia de que no, tengo que envolver a mis hijos conmigo. Yo no es que yo voy a la iglesia, yo tengo que envolverlos a ellos en la adoración. Yo necesito que ellos adoren al Señor. Yo necesito que ellos alaben al Señor. Yo necesito que mis dos hijos abran sus bocas y mis dos hijos me ayuden a crear esa fortaleza para que el enemigo se calle, para que el vengativo no venga sobre mi casa. O sea que si tú te crees que solamente tú, la Biblia dice la mujer sabia edifica, tú edificas tu casa, pero hoy yo te estoy enseñando que incluyendo a tus hijos, parte de la edificación de tu casa la van a hacer tus hijos, pero con guianza tuya. Tú tienes que guiar a tus hijos a envolverlo. Estoy hablando de ahora a los más pequeños, ¿verdad? Los que todavía tienen esa oportunidad de llevarlos, de instruirlos en la alabanza, instruirlos en lo que es adorar a Dios, instruirlos en los mandamientos del Señor. Mira la importancia, porque no solamente estás dándole un legado del evangelio, que es precioso, sino que estás ayudando en tu casa, tú estás edificando tu casa de la forma correcta, poniendo a Cristo de base, poniendo a mis hijos a adorar, poniendo a mis hijos a seguir las normas, los mandamientos del Señor, y cuando ellos abren su boca y alaban al Señor, se crean estas fortalezas que hacen callar al negativo y al enemigo. A veces tú no quieres como callar todo, tus hijos están envueltos, tus hijos están adorando, o el ruido te está volviendo loca. Estás haciendo tu trabajo, estás envolviéndolos. Mira, a mí cuando yo leí eso, yo me acuerdo como ahora. Yo estaba en mi casa, en el comedor de la mesa, y ahí sentada con mis anotes, mis libretas, y eso fue una revelación del cielo cuando yo leí eso y buscando la información, y yo dije, Dios mío, usted sabe lo que yo hice. Mis hijos estaban pequeños, como le dije, y en ese momento yo fui y le compré instrumentos para la iglesia. Le dije a uno, ¿qué tú quieres tocar? Y me dijo, yo quiero tocar el güiro. El otro, yo quiero las maracas, yo quiero esto. Ok. Y yo fui y le compré esos instrumentos. Y yo dije, de ahora en adelante en la iglesia, yo los voy a envolver. Porque yo era de las que los llevaba a la iglesia y los tiraba debajo del banco. No era molestar, o sea, no era hablar, y yo los corregía. Siempre yo he corregido a mis hijos y no molestaban, pero yo decía, a la iglesia calladito, tírate ahí, duerme, ponte a pintar o haz algo, pero calladito. Y yo pensaba, eso yo cumplía, ¿verdad? Yo hablo a la iglesia, ellos escuchan, ellos se les queda algo. Sí, ellos escuchan, ellos sí se les queda algo, pero no es solamente eso, hay que instruirlo. Y no solamente en la iglesia, sino en tu casa, que le voy a hablar de eso más adelante cuando me meta más en lo que yo hice, porque quiero hablarles. Le dije al principio, a mí no me gusta hablar. Sí, va a estar, se va a quedar grabado, lo estamos grabando y lo vamos a pasar más adelante, pasaremos el enlace, están preguntando, amén. Entonces es importante, no puedes limpiarte las manos de que ya yo lo llevo a la iglesia, que las maestras de escuela bíblica se encarguen. Hay una responsabilidad sobre nosotros, porque cuando el Señor te pregunte a ti o tú tengas que darle cuenta por tus hijos, Señor, porque todos vamos a dar cuenta, o sea, tú tienes una responsabilidad. Y en ese momento, pues yo dije, yo tengo que envolver a mis hijos. Y el de 12 que le hablé del de 12, él entró en la escuela y fíjense que una de las primeras cosas que él hizo fue que se metió a la clase de banda, que eso es que le enseñan a tocar instrumentos y cosas así. Y yo era maestra de escuela bíblica en ese tiempo, en la iglesia también, maestra de esas edades, de los juveniles o antes de, tú sabes que no son grandes ni chiquitos, de 11, 12, 13 años por ahí, menores de 15. Eso era la clase que yo le daba y mi hijo estaba ahí. Y en ese mismo tiempo, yo le pedí a ellos, le di una clase y le dije a ellos, yo quiero que ustedes me escriban en este papel algo que ustedes le quieren pedir al Señor, que solamente Dios te lo puede dar, que tus padres no te lo pueden comprar, que ni tu abuela te lo puede comprar, que nadie te lo puede dar, ni que tú lo puedes buscar, y algo que solamente Dios te lo pueda dar.
yo estaba poniendo en ellos eso de la fe, ¿verdad? Y eso te estoy hablando de cuando mi hijo tenía 12 años y él tiene 24. Entonces, yo le di esa clase y ellos escribieron ahí. Y mi hijo, cuando me tocó leer el de él, él puso, yo quiero aprender a tocar saxofón. En mi casa nadie toca eso. En mi casa sí, mi papá canta, mi papá toca guitarra, yo canto, tío, hay música en mi casa, pero lo único instrumento que se tocaba era guitarra, pero nadie tocaba nada de viento, nada. Entonces mi hijo, ese era el instrumento que él quería. Yo quiero saxofón. Y, pero él es asmático, él padece o padecía de asma. Entonces, los maestros, cuando él se puso en la clase y dijo que tenía asma, ellos me mandaron una nota y me dijeron, no sabemos si va a hacer muy bien porque, imagínense, le falta el aire y quiere un instrumento de aire. Así que por eso él pidió eso, porque él lo vio como que lo quiero, pero es imposible. Entonces yo me acuerdo que no solo a él, sino a todos los de la clase ese día, yo le dije, si ustedes oran con fe y ustedes le piden esto al Señor, el Señor según su voluntad, él va a responder. Y mi hijo, ¿verdad? Oramos al final y él oró por eso. Yo se los laminé, ellos lo pusieron en sus cuartos. Y en el día de hoy mi hijo toca el saxofón, toca guitarra, toca piano, el otro toca violín. O sea, Dios le dio eso que él estaba pidiendo, pero todo nació por yo envolverlos en la iglesia en cuestión de lo de la música, en cuestión de lo de adorar. Y vuelvo y le digo, no es que tú tienes que hacer lo mismo porque lo mismo te va a pasar. En mi casa, como había ese background de música, pues por ahí yo me tiré. Yo dije, pues los muchachos, y los dos cantan también. Entonces yo dije, pues no, los metí por ahí, pero fue una estrategia como para meterlo en lo que era la adoración en la iglesia. Si sus hijos, ustedes se congregan, métalos en la alabanza, métalos en la adoración, en lo que sea. Y si no son buenos en una cosa, busquen otra hasta que Dios les dé a usted ¿verdad? Que las ilumine, de que ustedes los encaminen en que se envuelvan en las cosas del Señor. Eso es para envolverlo en lo que es la adoración, porque aquí leímos, ¿verdad? Que su adoración de su boca, cuando ellos alaban, crean estas cosas. Pero ahí, por eso quise enseñarles esto, porque en el Nuevo Testamento podemos ver esto y en el Viejo, mira cómo le hablaba de enséñale los mandamientos, tiene que ir a la par, o sea, es enseñarle cómo conducirse en el Señor y cómo ser parte del servicio y la adoración al Señor. Entonces, tú tienes que sentarte y buscar esas estrategias de cómo hacerlo. Hasta ahora he hablado a las madres que tienen sus hijos pequeños, ¿verdad? Le dije al principio que tenemos pues, dos formas o dos casos aquí, las madres que tienen los niños pequeños y las que tienen los hijos grandes como yo. ¿Qué hacemos? Porque si tú viniste al Señor ahora y tus hijos están grandes, y tú decirle, papi, te voy a comprar un güiro para que me acompañe a la iglesia, ustedes están peleando, a lo mejor ni quieren ir a la iglesia, porque yo sé de casos que es que si usted no iba, como le hablaba ahorita del ejemplo, y usted se convirtió ahora al Señor, y usted ahora está tratando de ir y tiene un joven de 15, 16 años, yo no me imagino, no le puedo hablar porque no, esa no es mi experiencia, no me imagino la lucha que usted tiene que tener, porque obligar a un muchacho de más de, yo diría, 13 años para arriba, y quizás estoy mal porque soy vieja y tengo mentalidad de vieja, pero tratar de obligar a un muchacho de esa edad a algo y más de la iglesia, eso es bien difícil. Yo sé que me imagino que hay algunas de ustedes que están pasando esa situación, pero como le dije, en la palabra hay de todo y en la palabra el Señor nos va a dar estrategias de cómo hacer las cosas. Las que tienen los niños pequeños le va a tocar más lo práctico y las que lo tienen grandes le va a tocar más lo espiritual. O sea, es más guerra espiritual. Es más guerra espiritual porque va a ser menos lo que tú vas a poder hacer práctico, o sea, físico, y vas a tener que la guerra espiritual intensificarla un poco más, porque ya el muchacho pues está en otra edad donde no puedes hacer lo mismo que como si fuera pequeño, pero como quiera, le servimos a un Dios que para él no es nada imposible y le servimos a un Dios que repara y arregla lo que el enemigo quiere como maldición, él lo cambia en bendición. Entonces, mira, yo siempre me dejo guiar por esto que dice, es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Es necesario que tú tengas la urgencia de criar a tus hijos en el Señor. Le vuelvo y les hablo a los que lo tienen pequeño. Es criarlos en el Señor, es crear normas en tu casa. Mira, esas normas siguen hasta cuando grande.
los otros días mi hijo, el que vive conmigo, el de 19, por molestarme, porque él es tremendo, se sienta, ¿verdad? Estábamos sentados comiendo, yo siempre me siento a comer con él cuando él llega y estábamos así, él me dice, mami, yo no voy a volver para la iglesia, yo no voy, no, él me dijo, yo voy a ir a la iglesia más que los domingos, nosotros vamos los viernes y los domingos, esos son los días de servicio. Y él está en la universidad y él trabaja, o sea, en la universidad tiempo completo y trabaja tiempo completo, o sea, ese niño sale antes que yo de la casa y llega después de mí. Él está bien ocupado porque está estudiando en la universidad. Pero cuando él tomó el trabajo, porque él empezó la universidad, terminó la escuela y comenzó la universidad y él quería trabajar. Y yo le dije, tú no tienes necesidad de trabajar porque tú vives aquí conmigo. Y mientras tú vayas a la escuela, yo te pago, tú te echo, ¿verdad? Vives aquí y tú comes aquí. Tú no necesitas nada. Pero ustedes saben que ellos se quieren independizar y más. Así que él me dijo, no, mami, yo quiero trabajo, esto y lo otro. Ok, si tú crees que puedes hacerlo, escuela y trabajo, hazlo. Pero aquí hay una norma. Los viernes y domingo aquí se va a la iglesia. Así que tú, la escuela, el trabajo y lo que tú quieras hacer, tienes que acomodarlo a esa norma. Y así él lo ha hecho. Así él lo ha hecho. Ya está en su segundo año de universidad y así él lo ha hecho. Él también es ministro de música en la iglesia, él toca el piano. Así que él sabe que él tiene que ser responsable, ¿verdad? Porque al parte de la iglesia él tiene que ser responsable. Pero le estaba diciendo que los otros días se siente y me dice, mami, no voy a poder ir más los viernes a la iglesia, voy a ir solamente los domingos porque en el trabajo me necesito. Yo no dije que no y yo dije que sí, así que voy a empezar a trabajar los viernes hasta por la noche. Y usted sabe que yo le dije ya 2 o 3 veces que soy puertorriqueña de sangre caliente de la isla y usted sabe que a mí yo me subió y me bajó, pero por dentro yo decía, ok, tiene 19 años, tengo que trabajar con sabiduría, no puedo, porque a mí me dieron ganas de ¿qué tú dijiste? No, pero usted sabe que así no se puede. Entonces yo respiré hondo y lo miro y le dije, sí, en serio, ¿tú estás hablando en serio? Él no pudo, eso fue lo único que le dije y él no pudo. Rompió a reírse y me dice, no, mami, es broma, no, quería nada más verte, no, tú te pones. Pero esto lo que le quiere decir a ustedes es que cuando ustedes enseñan a sus hijos en algo desde pequeño, porque yo lo repetía desde pequeño, aquí en esta casa se va a la iglesia, aquí siempre se va, aquí nosotros atendemos la iglesia y es así, o sea, esa es la regla. Y no es que yo voy y usted se queda, a menos que esté enfermo, claro, han pasado situaciones. No, aquí se va a la iglesia. Y yo crié a mis 2 hijos en la iglesia, metidos en todo lo que había que ellos se podían meter, ellos estaban metidos. Yo también siempre he servido en la iglesia, en todo lo que he podido servir, he servido. Los he metido y los he llevado. Y ahora que son adultos, el grande se casó y vive por allá, ¿verdad? Con su esposa, aquí, pero vive con su esposa en su casa y va a otra iglesia, no va a la misma mía, también ministro de música, también va allá. ¿Son perfectos? No. ¿Tienen sus fallas? Sí. Pero los instruí desde pequeño y como le dije al principio, son flechas que tú los instruyes en su camino y en el camino de Dios, en su propio camino y los sueltas. Que cometen errores, muchos, igual que yo. Y estamos aquí para ayudarlos. Pero si tú desde pequeño tú te encargas de llevarlos en medio de tu proceso y no hundirte tú en tu proceso, sino, mira, si te ocuparas más de tus hijos, tuvieras menos tiempo para estar pensando en si el hombre te llamó o no te llamó. A veces se están volviendo locas ustedes que no me llamó, que no se comunicó, pero si tú tienes tiempo ahí para ocuparte de tus hijos, dale más tiempo a tus hijos, ocupa tu mente en otras cosas, en tú, buscar del Señor, en llevar a tus hijos. Hazlo, ya tú verás que todo va a comenzar a caer en su lugar. Yo sé ¿verdad? Venimos porque todo lo hemos pasado y es algo de que tenemos que ser intencional, porque somos de costumbre. Y yo sé que es difícil cuando llevas muchos años con un hombre y él se va de la casa, pues es bien difícil tú acostumbrarte. Yo me acuerdo que cuando mi esposo se fue, yo no podía dormir de noche. Yo no podía dormir de noche, me dio insomnio y a mí nunca me había dado insomnio, pero yo no podía dormir, y tenía la luz prendida y no conciliaba el sueño. Y me acuerdo que en una noche yo le dije, Señor, pero yo necesito descansar porque yo trabajo y ahora me toca sola con los muchachos, yo necesito descansar. Y con todo eso me acuerdo que cerraba los ojos y despierta y daba las 3, las 4. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a leer la Biblia. Y ahí comencé a leer la Biblia de noche y tengo muchísimas experiencias, pero después poco a poco el Señor me dejó reconciliar el sueño y yo volví a obtener mi sueño, ¿verdad? Y a dormir por las noches como se supone que hiciera. Yo sé que somos habituales y que es un cambio cuando estamos solas, pero debemos reorganizarnos. Debemos
¿cómo se dice eso? Prioritize, se dice en inglés, priorizar, creo que se dice. Poner qué va primero, qué va después. Mira, tengo que organizarme. Mis hijos es lo primero. Estoy viendo unos cambios en ellos. Estoy viendo que aquel está triste. Yo he contado muchas veces que una de las primeras cosas que yo noté fue eso, obviamente. Cuando se fue el papá, el mayor, porque el otro estaba más pequeño, el mayor, yo no encontré, él es bien introvertido, el otro es extrovertido. El mayor es bien calladito, reservadito, el menor, ese es tremendo. Entonces, el mayor, como era calladito, ya de por sí él es así, estaba más callado de lo normal, triste, y eso a mí me tenía mal. Y yo empecé a notar ese cambio en él y yo me acuerdo que yo me fui de rodillas y le dije, Señor, yo puedo aguantar lo que sea, ¿verdad? Yo puedo aguantar lo que sea como madre. Yo sé que muchas aquí se van a identificar conmigo que lo han dicho. Yo puedo aguantar lo que sea, pero el ver a los hijos así, eso le parte a uno el alma. Entonces yo me tiré de rodillas y orando así con mi Biblia, como siempre hago, le dije, Señor, por favor, encárgate de mis hijos, haz algo por mis hijos. Yo no puedo tomar el lugar de su papá, es que yo no puedo, porque yo nada más puedo tomar el mío. No es justo que él se fue y ahora mis hijos están tristes porque le hace falta a su papá por esto, por lo otro. Y me acuerdo que mientras lloraba, abrí la palabra y ahí, Isaías 53, cuando dice, y yo enseñaré a tus hijos y yo multiplicaré la paz de ellos. Y yo me acuerdo que de ahí yo me agarré de eso y el Señor comenzó a cambiar a mi hijo mayor. Yo lo empecé a involucrar y yo los empecé a meter, como le estoy diciendo, poco a poco en las cosas de la iglesia, en la casa también. Yo comencé a cambiar las cosas que yo veía en la televisión. Una de las cosas también que yo comencé a hacer, y estoy diciendo lo que yo hacía para que tú te veas reflejada y si te sirve, ¿verdad? Lo puedas adaptar o lo puedas hacer a tu forma. Yo me puse en mi mente, si ellos no me ven bien, ellos no van a estar bien. Así que no es que tú no le enseñes la realidad a tus hijos, sino que cuando ellos están pequeños y se están formando, ellos necesitan estabilidad. Entonces, nosotras como madres, ¿verdad? Como edificando la casa, tenemos que dar esa estabilidad a nuestros hijos. Entonces yo decía, si ellos me ven mal, ellos van a estar mal. No lo voy a mentir, había ocasiones que yo empezaba a llorar por lo que estaba pasando frente de ellos. Eso pasó al principio. Y yo me acuerdo que ellos se ponían tristes. Y yo empecé a notar eso y como que me puso eso bien fuerte en mi pecho. Si tú estás bien y le enseñas estabilidad, ellos van a estar estables. Entonces yo dije, pues entonces mis días malos no van a durar mucho. Yo voy a entrar al cuarto, yo voy a llorar de rodillas ahí 3 minutos. Voy a tirarme ahí de rodillas, voy a presentar al Señor porque me siento triste, le voy a llorar lo que le tenga que llorar, me voy a acostar a dormir y al otro día se acabó la lloradera. O sea, no me lo voy a permitir. Mi día malo va a ser un día malo y se acabó. No voy a tener 2 días malos corridos o 3 días malos corridos sin yo saber, eso fue lo que yo hice, sin yo saber que esa es la estrategia para que la depresión no entre a nuestras vidas. Para que ese espíritu de depresión y de ansiedad no entre en nuestras vidas. Esa es la estrategia. No dejar 2 días malos. 1, porque somos humanos y vamos a llorar. Tampoco yo le estoy diciendo aquí que sean Wonder Woman. Vas a llorar, te pasó algo. Tírate de rodillas, llora lo que tengas que llorar, sécate la cara, al otro día te levantas, te peinas el pelo, sales y haces tus cosas y te vas a sentir bien. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Comienza a decir palabras. No, Señor, diga el débil, fuerte soy. Tú vas a tú tienes control de mi casa, tú eres mi suplidor, tú eres el que vas a hacer. Mira, yo te garantizo a ti. Saca la canasta que le hablaba los otros días. Si tú haces eso y comienzas a ver las cosas buenas que Dios ha hecho en tu casa, se te va toda tristeza, se te va todo. Tú te puedes sacudir y tus hijos van a ver eso en ti. Van a decir, mira, mami, yo la veo fuerte, la veo tranquila y ellos van a estar tranquilos. Eso es necesario para nuestros hijos. Tú no puedes ser un saco de nervio hoy, una lloradera, una depresión, que tenga que venir tu mamá a atenderte porque la depresión está, y mañana bien y el otro día, porque los muchachos van a estar, mami está loca, mami de verdad que está loca. O sea, tú no puedes perder la cordura. Quizás estoy sonando fuerte con lo que estoy diciendo, pero te lo tengo que decir, no puedes perder la cordura. Tenemos la mente de Cristo, que la situación es fuerte, es difícil, sí lo es. Pero el Señor está ahí con nosotros, lo vamos a pasar, todo lo vamos a pasar. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, todo, no dice algunas cosas, es todo. Entonces tú tienes que controlarte, tú tienes que poner en orden lo que tú vas a hacer. Y lo primero en esa lista, estoy hablando a las que lo tienen pequeño, yo tengo que meter a mis hijas, porque yo tengo que meter a mis hijos en este proceso.
Yo tengo que enseñarle del Señor. Yo necesito que sus bocas alaben al Señor. Yo necesito que ellos se metan conmigo en esto para que mi casa comience a fortalecerse. Entonces, eso es para las que lo tienen pequeños. Las que lo tienen grande, le hablaba ahorita de guerra espiritual. Esto es algo que es más espiritual, más de rodilla, pero también de la mano con sabiduría. Cuando un muchacho está rebelde y usted le mete, Puerto Rico dicen le mete, eso que le mete un cantazo. Si su hijo tiene 15 años, usted no saca nada metiéndole un cantazo a su hijo. Lo que va, nada bueno, lo que va a sacar es más rebeldía, eso abre puertas a más rebeldía. Ya es tarde para esos cantazos. Si no se los dio cuando estaba pequeño, que podía meterle yo tengo una nieta de 1 año y pico, y esa niña es, Dios mío, no se está quieta. Y a veces cuando salgo con mis hijos, mi nene aquí desesperado, y la madre desesperada, y los muchachos, dame acá esa muchacha, y yo pero con el tono de voz, ella es loca conmigo, pero con el tono de voz, yo, ¿qué le pasa a usted? Y le hago así, no le doy, pero ¿qué le pasa a usted? Quietecita, ella conmigo, y mis hijos dicen, mami, pero ella contigo, pero es que a los hijos de chiquito hay que corregirlo para que no te abochornen de grande, y yo le digo eso a ellos. Ustedes saben cómo yo era con ustedes cuando eran pequeños, pero de grande, meterle un cantazo ahora a mis hijos, eso es lo que va a darles rebeldía. No, ya es como, es tarde para eso, ya el cantazo no va a arreglar eso. Un cantazo no va a arreglar que un muchacho de 15 años haga algo que tú quieras, pero ¿qué puedo hacer? No estoy diciendo que no pongan leyes y normas en su casa, ¿verdad? Y boundaries, se dice en inglés, eso es que pongas límites, ¿verdad? Que pongas reglas, que pongas cosas en tu casa, sí, y los jóvenes tienen que seguirlo, como le hablé ahorita, lo del trabajo, mi hijo es mayor, pero ya yo iba a darle la cátedra, ya yo iba a decirle, usted sabe la norma en esta casa, no me haga llamar a tu trabajo. No, no le iba a hacer eso, pero ya yo estaba en mi mente computando ahí qué le voy a decir, cómo lo voy a decir sabiamente, cómo le voy a hablar y decirle, no, aquí no voy a romper la norma, tú vives aquí, tú tienes que ir a la iglesia, tú sabes, y no, hay unas normas que tú tienes que establecer en tu casa, ¿verdad? Aunque tengan 15, 16, mientras están en tu casa y tú los mantén y tú le des un plato de comida, las normas las pones tú. Si no lo haces, yo he visto casos de donde hijos le dan a sus padres, donde hijos pasan por encima, no respetan. No, la Biblia habla sobre eso. No, eso no se permite. Esas cosas tenemos, o sea, nosotras tenemos que tener ese control sobre nuestros hijos con sabiduría. Entonces, cuando ya están teenagers o jóvenes, cuando ya llegan a esa edad, tenemos que ser sabias, tenemos que realmente decirle, Señor, dame las estrategias de cómo hablarles, cuándo hablarles, cómo hablarles, ¿verdad? Cómo hablarles, cuándo hablarles. Buscar ese momento, ¿verdad? Que ellos están tranquilos y ahí hablarles, instruirlos. ¿Usted sabe algo que yo hago? Y esto se lo digo, y ellos lo saben. No les gusta mucho, pero ellos lo saben. Y aquí está Arika, que yo sé que ella va a estar de acuerdo conmigo. Yo me le meto al cuarto a mi hijo cuando él no está. No lo hago constantemente. Honestamente, no lo hago todo el tiempo, pero lo hago de vez en cuando. A veces guiada por el Espíritu Santo, porque me ha pasado guiada por el Espíritu Santo y voy directo a donde él me quiere llevar a encontrar algo que no tenía que estar ahí. Me ha pasado, tengo muchos testimonios sobre eso. Pero también a veces que no me guía el Espíritu Santo y soy yo. Y voy y digo, déjame chequear que todo esté andando bien. Y yo chequeo las cosas, porque es mi casa, es mi lugar. Y a veces estos jóvenes traen cosas de afuera, ¿verdad? Porque ellos están influenciados con cosas de afuera y sin querer o queriendo traen cosas de afuera y en nuestra casa y a veces tenemos lucha que no debemos tener y que nosotras tenemos. O sea, yo quiero que con esta clase tú tomes control de tu casa, de tus hijos, de esa edificación que te toca como mujer. Mujer sabia edifica su casa, te edificas a ti como persona, pero tú edificas tu casa, tú edificas a tus hijos, tú edificas. Dios te hizo una promesa de restauración matrimonial a muchas de ustedes y tú estás esperando a que tu esposo regrese. Pero si tu casa estaba un reguero o un desorden, ¿verdad? Si tu casa era un desorden, empezando por ti, tus hijos, la casa, todo, ¿para qué tú quieres que vuelva si no te has ocupado de recoger eso? Mira, aquí en Estados Unidos, cuando tú compras unos muebles o algo así, no sé si en sus países es igual, no te los dan en el momento. Uno va a la mueblería, uno los ve, yo quiero ese. Te dan un documento, tú lo firmas, lo pagas ahí, lo firmo y esa es tu constancia, tú te vas y esa es tu constancia de que eso es tuyo, pero no te lo dan ahí. Eso te dan un día, que ese día va a ser el día que te lo van a llevar a tu casa. Ok,
Tú te vas a tu casa y ¿qué tú haces? Tú sacas el viejo, limpias donde va, preparas el lugar para recibir el nuevo que va a llegar. Mira, ya Dios te dio ese papel, ya tú lo tienes. ¿Qué fecha de delivery? No la tienes. La mía voy por 12 años. La mía voy por 12 años, pero la tengo ahí. Yo todavía tengo mi constancia y mi fe está viva. Y todavía estoy limpiando. Y tú me vas a decir, Brenda, pero la casa tuya de verdad que está un desorden, que llevas 12 años. No, mire, no compare los procesos ni las situaciones, porque le hablaba al principio que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y en ese propósito, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros, nuestras vivencias, lo que vivimos y lo que pasamos, son parte de ese ministerio y de eso que Dios tiene para nosotros. Y yo estoy bien clara en lo que Dios tiene para mí. Y yo sé que, ¿verdad? Aunque muchas cosas yo me las busqué y Dios me las avisó, al yo entregárselo en las manos al Señor, el Señor ha utilizado esto para su gloria y me lleva en un proceso necesario, para mí, necesario para mi esposo y necesario para mi familia. Pero yo sigo agarrada de la constancia que tengo de que Él me dio esa palabra, lo firmó y lo ponchó y ya lo pagó. Ya Él lo pagó por mí. Él pagó eso. Yo tengo la restauración en mi mano y yo sé en mi corazón que el día va a llegar aquí en la tierra de los vivientes. Mientras tanto, yo sigo haciendo lo que yo tengo que hacer. Pero como le decía al principio, aunque mi esposo no ha vuelto, me ocupé de mis hijos, me ocupé de estas cosas, trato de seguir ocupándome en lo que Dios tiene para mí. ¿Que he sido perfecta? Claro que no. No piense que hay arrogancia en mis palabras. Simplemente tengo años en esto y me ha costado llegar aquí. O sea, me ha costado llegar aquí y por eso lo comparto con ustedes, porque pasé muchos dolores de cabeza. Y quizás, aunque mi proceso es necesario que yo pase tiempo por el llamado que Dios tiene conmigo, quizás era menos, pero por yo ser cabezona en muchas áreas y tardarme en aprender y en poner en práctica, pues yo quizás he extendido el tiempo de mi proceso y tomo responsabilidad de eso, ¿verdad? Y yo no quiero que eso pase contigo. Por eso quiero hablarte para que tú te identifiques y digas, mira, yo creo que yo tengo que apretar el tornillo aquí. Yo tengo que ponerme más fuerte en mi casa. Estoy muy blandita con mis hijos. Tengo que poner más disciplina en mi casa. Tengo que o soltar disciplina o soltarla. A veces somos muy fuertes. A veces yo en un momento dado, yo me vi siendo bien fuerte con el mayor. No le voy a contar aquí todo el testimonio mío, pero el mayor es parte de mi testimonio. Y yo me vi siendo fuerte con él injustamente. Y el Señor me llamó a cuenta. Me dijo, está siendo injusta con él, está siendo muy fuerte y no es culpa de él. Entonces, muchas veces nosotras, ¿verdad? Depende de tu situación, depende de tu proceso, sin querer, porque los amamos, pero sin querer en nuestra humanidad, a veces somos fuertes con ellos. Y le dije, ¿verdad? Quizás tengas que apretar en algunas cosas, pero en otras también soltar, porque ellos no tienen culpa de nuestros procesos, de nada de nuestros procesos, nada. Ellos son ahí, ellos están ahí, Dios los puso ahí y nosotros tenemos que llevarlos, ¿verdad? En medio del proceso. Y muchos están sufriendo. Muchos que están ahí, ustedes que están ahí, quizás me están diciendo, los míos están rebeldes, o el mío está así, o la escuela está dándome problemas, o esto y lo otro. Están llamando, gritando por ayuda. Porque un muchacho rebelde, eso es lo que pasa. Está gritando por ayuda. Un muchacho con coraje está gritando por ayuda. Ellos pasan muchas desilusiones. Muchas veces los padres que se han ido de la casa, y esto lo digo porque lo viví con un sobrino que también mi cuñada, el esposo se fue, y muchas veces le decía, los voy a buscar este fin de semana, y los dejaba con el bulto hecho, ¿verdad? Preparado, con su mochila preparado, y el nene esperando a su papá. Y yo vi esto en una ocasión, él estaba esperando a su papá y no llegó. Y el papá mandó un mensaje que no iba a buscarlo y de momento nadie encontraba al niño. Y nos pusimos a buscarlo y yo lo encontré en el closet del cuarto llorando. Y yo me metí al closet con él, mi sobrino, y yo empecé a hablarle, pero la decepción que él tenía y el coraje que él tenía, ellos pasan, ellos sufren en estos procesos también. Yo le doy gracias al Señor. Mira cómo las situaciones son diferentes. Aunque mi esposo sí se fue, nunca sufrí algo así porque él fue todo lo contrario. Mi esposo siempre estuvo presente hasta el sol de hoy y le doy gloria a Dios por eso y gracias al Señor en esa área. Él siempre estuvo presente y hasta el sol de hoy él está presente en la vida de sus hijos y pues le doy gracias a Dios. Pero eso le enseña a usted que, ¿verdad? Que cada
proceso es diferente. Cada una estaba pasando situaciones diferentes. Mis hijos sí pasaron por otras cosas, que, ¿verdad? Y sus primos otras cosas. Pero para todos ellos, ¿verdad? El Señor está ahí y el Señor quiere trabajar con ellos también, no solo con ustedes, pero nos toca a nosotras llevarlos al Señor. Si tú no lo llevas a la iglesia, si tú no le enseñas de Dios, el mundo allá afuera le va a enseñar lo que el mundo está enseñando, que nosotras ni nos vamos a meter ahí, porque tú sabes el desorden que esta generación está viviendo, los jóvenes, los niños, y si nosotras no nos ponemos para nuestro número y nos ponemos a hacer lo que nos toca, y nos levantamos y nos despertamos y peleamos por nuestros hijos, se les va a hacer bien difícil a ellos permanecer en el evangelio. Entonces no vamos a romper ese ciclo generacional, ¿verdad? Entonces eso no es lo que queremos. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo, porque al principio le dije que decía, dile a tus hijos, a sus nietos, o sea, es por generaciones. Dios quiere hacer esto por generación. ¿Ok? Así que, como yo le decía, mira, a mí, yo nací en el evangelio, así que me enseñaron como de manera predeterminada, nací en el evangelio, sabía de Dios y fue como algo corriente. Así que cuando mis hijos nacieron, pues yo seguí de esa manera, aunque pues pasó lo que pasó y me aparté un tiempo y quería llegar a ese momento porque quizás tú me vas a decir, la Brenda, pero tú naciste en la iglesia, tú no sabes lo que es llegar del mundo, ¿verdad? Y cuando digo llegar del mundo es haberte convertido hace poco, donde pues, tú no conocías a Dios y tú vivías una vida de pecado normal, ¿verdad? Como vive el hombre normal. Y viniste al Señor y Dios te está cambiando ahora. Entonces tú dices, Brenda, ¿y cómo tú vas a bregar con los muchachos ahora cuando tú vivías de cierta forma? Y está bien, yo encontré al Señor, pero ¿cómo lo llevo a ellos? ¿Cómo yo trabajo esto? Ok, yo crié a mis hijos en la iglesia, pero yo me aparté un tiempo, bien, bien corto, pero me aparté un tiempo. Y con todo eso, mira lo que me pasó. Cuando yo regreso al Señor, ¿verdad? Que me pasó aquella experiencia sobrenatural, que yo me arreglo con el Señor. Yo noto que el chiquito, que le estoy hablando del grande, pero el pequeño, yo comienzo a notar que el pequeño me empezó a dar problemas y él no era así, él era tranquilo, pero como que cambió de la noche a la mañana. Me estaba dando mucha actitud y le estoy hablando de pequeño. Él estaba pequeño, él todavía. Entonces me estaba dando actitud, me estaba dando, se estaba comportando mal. Y me empezaron a llamar de la escuela. Él estaba tenía 7 años. Me empezaron a llamar de la escuela. Su hijo se está portando mal. Y yo, ¿pero qué le pasa a este? Si yo lo enseño, yo lo disciplino. O sea, yo los enseñaba bien, pero era algo que se me estaba yendo de las manos. Era algo que yo decía, pero es que se me está yendo de las manos el pequeño. Y yo me acuerdo que yo me fui al cuarto un día y no podía más. Y me fui al cuarto de rodillas y estaba orando por él. Y yo dije, Señor, muéstrame. Por eso le digo que hay cosas que podemos hacer físicas, pero hay algo espiritual. Y quiero entrar aquí a lo espiritual y Arika está aquí. Yo le dije, Señor, muéstrame qué está pasando con mi hijo, porque yo como que entendí, hay algo más y yo no sé cómo bregarlo, cómo trabajarlo. Y cuando le dije al Señor que me mostrara, me topé con una predicación y escuché una predicación donde este persona, ¿verdad? Que trabaja en lo que es la liberación, esta mujer se le acerca, ¿verdad? Él fue a una iglesia a predicar. Yo voy a contar cómo él lo contó y después le voy a decir lo que yo hice con esa prédica. Yo estoy escuchando la prédica y él dice que él fue a predicar a cierta iglesia y cuando se acabó la prédica, una mujer se le acerca y le dice, yo necesito ayuda con mi hijo. Mi hijo tiene 5 años y mi hijo es bien como cuando ve mujeres, como que le atraen las mujeres, toca a las mujeres donde no tiene que tocarlas, de 5 años. Entonces ella dijo, son cosas que no es normal, como que no tiene inocencia, la inocencia que un niño de su edad tendría. Entonces ella dice, y yo lo crié en la iglesia, o sea, cuando él nació, ya yo le estaba sirviendo al Señor y yo lo he criado en la iglesia. Él no ve ese ejemplo. Entonces no entiendo qué pasa con este niño, porque está así. ¿Usted me puede ayudar con esto? Entonces, la primera pregunta que él dijo, la primera pregunta que yo le hice fue, ¿cómo ese niño fue concebido? Entonces, la muchacha le explica que ella era bien promiscua y que ella había estado con varios hombres a la vez cuando lo concibió y que no sabía, que esa noche ella estuvo con varios hombres a la vez y que no sabía quién era su papá. Pero que cuando ella estaba embarazada, como a los 5 o 6 meses, conoció al Señor, se arrepintió de esa vida, se convirtió y pues le estaba sirviendo al Señor desde entonces.
Entonces ella dijo, yo presenté a mi hijo en la iglesia, yo lo dediqué todo. O sea, no entendía por qué el muchacho estaba así. Entonces cuando él le dijo, lo concebiste en pecado, esto es algo generacional. Y cuando yo escuchaba esa prédica, yo decía, wow, pero él lo dio con bases bíblicas. O sea, porque el mismo David, cuando está pidiendo perdón por lo que hizo con Betsabé, una de sus palabras fue porque en pecado me concibió mi madre. Porque David era hijo de Isaí, pero parece que era de una, o era, dicen los historiadores, que era hijo de otra madre. Parece que Isaí tuvo los demás hijos con su esposa, pero David fue un hijo de otra mujer. O sea, fue de un adulterio. Entonces, búsquelo porque los historiadores dicen eso. No todo está en la Biblia, hay que estudiar las historias, ¿verdad? Que están en los libros y dice eso. Entonces, por eso David dice, en pecado me concibió mi madre porque fue en adulterio. Entonces él cometió un adulterio, venía de generaciones. Entonces cuando él lo explica bíblicamente, la muchacha lo entiende y le dice, ok, pero entonces ¿qué yo hago ahora? Porque, ¿y cómo yo puedo trabajar esto? Y él le dijo, tú te vas a ir a tu casa y escucha bien, porque esto que él le dijo a ella, yo lo hice con el mío. Tú te vas a ir a tu casa y tú vas a escribir en un papel, tú vas a pedir al Espíritu Santo que te lleve a recordar en ese momento y te traiga a memoria cuánto espíritu tú crees, ¿verdad? Que estaba en ese momento, de lujuria, de esto, de lo otro, cosas así, de engaño, de rebelión, de lo que sea, ¿verdad? Entonces tú lo vas a anotar en un papel, todas esas cosas malas que tú abriste puertas, escucha bien, que tú abriste puertas, ¿verdad? Viviendo en esa vida y concebiste ese niño de esa manera, porque esa puerta estaba abierta y ese niño pues viene con esta maldición generacional, pero cuando tú tengas esa lista guiada por el Espíritu Santo, tú misma, tú no necesitas que venga nadie a poner mano, tú vas dirigida por el Espíritu Santo, vas a orar por tu hijo, pero en voz alta tú vas a decir, yo abrí puerta para que estos espíritus entraran aquí, pero yo lo echo fuera en el nombre de Jesús, tú lo echas fuera y tú pones amor, paz, todos los frutos del Espíritu sobre ese niño, declara palabra, no dejes vacío, sino declara palabra y bendición sobre tu hijo cuando quites y saques todo lo que tú permitiste que entrara. Le dijo, y vas a ver la liberación de tu hijo. Y él cuenta que después ella se comunicó y que lo hizo y la ignorancia de su hijo volvió, que le cambiaron el hijo a como si lo hubiesen reseteado nuevo de paquete. Entonces, cuando yo oí ese testimonio, yo dije, aquí está, porque yo le había orado al Señor, muéstrame qué hacer con mi hijo. Y el Señor me trajo memoria, tú te apartaste. Y cuando yo me aparté porque a mí me dio coraje con Dios. Yo culpaba a Dios de lo que había pasado en mi casa, porque en mi casa le servíamos al Señor, mi esposo, yo, todo, él tenía ministerio y todo, y estábamos en nuestro mejor tiempo en la iglesia, todo bien, perfecto. Y de momento todo se viró al revés. Y yo culpaba a Dios y yo decía, Señor, yo me arrepentí de mi pecado y tú lo tomaste y me lo tiraste. Y tú te fuiste y lo buscaste en el mar cuando tú dices que tú los dejas y los olvidas. Y mire qué ignorancia y qué necia como yo hablaba, porque yo culpaba a Dios de la consecuencia de mi pecado, en vez de decirle, Señor, esto es consecuencia, pero si tú tienes, si tu gracia me alcanza, por favor, ayúdame en esta consecuencia, ¿verdad? Quítame años de esta consecuencia o lo que sea, pero no, yo me rebelé, lo culpé, me aparté, entonces yo no quería saber de Dios y en ese año y medio yo hice lo que nunca hice porque yo me había criado en la iglesia, o sea, yo nunca había vivido nada del mundo. En ese tiempo yo bebí, yo fumé, yo hice droga, ¿qué no hice? ¿Qué no hice en un año y medio? Que me avergüenzo de todo lo que hice. Y ya vieja, no vieja, pero ya mayor y con hijos y todo, y me puse de esa manera porque entró como un espíritu de rebeldía y más con esas palabras que yo dije. Con esas palabras que yo dije, yo me enlacé yo misma. Entonces, no me quiero meter por ahí, pero eso lo habla Job. Cuando uno maldice y uno dice cosas así, uno despierta el espíritu de Leviatán. Entonces yo me puse bien rebelde y ese espíritu de rebeldía, de que yo no quería saber de la iglesia, de que yo pensaba, mire hasta como yo amo la iglesia, yo amo el congregarme, yo amo la palabra del Señor, yo amo servir en la iglesia, siempre he servido, soy hija de pastor, así que siempre he sido parte de los que ayudan en la iglesia, lo he hecho todo, desde con los niños, jóvenes, maestras, de todo, Uriel, limpiar los baños, de todo, yo he hecho de todo en la iglesia y me gusta servir. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba apartada, muchas veces en casa, cuando me venía esa conciencia, yo pensaba y yo decía,
¿me hará falta la iglesia? Y yo misma me contestaba, ay, no me hace falta nada. ¿Qué falta me va a hacer la iglesia? Así de irreverente y falta de respeto. Yo no sabía ni dónde estaba mi Biblia, yo nada. O sea, yo me puse irreconocible. Usted se puede imaginar cuántas puertas yo no abrí. Todas las puertas que yo abrí. Entonces, cuando el Señor me dice eso, a través de ese mensaje, yo empiezo a escribir las cosas, pero salgo del cuarto, mire esto, yo salgo de mi cuarto y veo a mi hijo pintando, después que Dios me da esta instrucción, y estoy escribiendo, mi hijo estaba escribiendo en su mesita y estaba pintando algo, y cuando yo voy le digo, ¿qué tú estás dibujando ahí? Y cuando miro, él dibujó, me dice, mami, una puerta, y era una puerta abierta, una puerta brown, la tenía coloreada y todo, brown, así, una puerta marrón abierta, y de la puerta salía un balón, una bomba, un globo, como volando, como algo liberándose al abrir la puerta. Como que ese globo salió. Y cuando él me enseña eso, yo ahí, yo no, o sea, eso fue mi clara confirmación de que el Señor me estaba diciendo, es hora de hacerlo. Y yo me acuerdo que le dije, siéntate ahí. Y le dije, no te asustes, pero mami va a hacer una oración. Tú simplemente, quietecito, que mami va a hacer una oración. Yo no grité, yo simplemente hice lo que aquel pastor dijo. Yo hice la oración y yo llamé a todos esos espíritus, los eché fuera y hice como él dijo, yo abrí puerta que tú entraras y entraste, pero ahora abro puerta para que salgas. En el nombre de Jesús, te ato y te echo fuera. Te ato y te echo fuera. Y me acuerdo que sin gritería ni nada, yo lo senté para no asustarlo, hice la oración, los mencioné uno por uno, él estaba tranquilo, y tú me vas a decir, venga, ¿qué pasó? El muchacho se quedó igual. Yo dije, pues, amén. Pero yo creí, yo dije, o sea, mi fe era tanta que yo dije, está hecho, porque él dijo que si lo hacíamos así, o sea, yo puse la fe en que ese hombre que sabía de liberación, él dijo que si lo hacíamos creyendo en nuestro corazón de que Dios iba a hacer esa liberación sería. Y yo dije, si aquella mujer, aquel hijo le pusieron uno y le devolvieron su inocencia, mi hijo también se le va a quitar toda rebeldía. Yo le puedo decir que no fue algo que yo vi. El otro día mi hijo estaba cambiado. Nunca más me llamaron de la escuela. Y como le dije, mi hijo está en la universidad. Mi hijo nunca, desde ese tiempo hasta que terminó la escuela, todas A. O sea, mi hijo fue de grado de A. Nunca sacó B en las clases. O sea, es algo que la familia hasta lo molesta, porque nunca sacó B. Mi hijo, él no se permite sacar una B. Él, todas A, o sea, todo excelente, excelente, hasta que se graduó. Empezó en la universidad, va por su segundo año para ser contable. O sea, nunca me llamaron por conducta. Toda la familia lo dice. La misma familia me dice, a ti te quitaron un Joey y pusieron otro Joey. Porque fue que él cambió totalmente su actitud, cambió totalmente su comportamiento, se fue toda rebeldía. Ese niño es azúcar. La familia le dice que él es azúcar, porque es sumamente amoroso. No pasé por nada de rebeldía, llegó a sus 12, 13, 14, nada de eso. Ese niño es puro amor, puro amor. Y yo sé que eso lo hizo el Señor. Entonces, quise contarte esta parte de mi testimonio porque yo sé que hay algunas que quizás tú abriste puertas porque vivías en otras cosas y te está pasando lo mismo. Y nuestro Dios vino a salvar lo que se había perdido y a deshacer las obras del diablo, a darle libertad al cautivo, al sanar al enfermo. Así que nuestro Dios quiere libertar a nuestros hijos. Muchos de los hijos están siendo atormentados por demonios. Muchos de sus hijos están siendo, mire, perdóneme que me meta por aquí. Y cuando le dijo ahorita de que me meto en el cuarto de él a chequearle las cosas, yo le voy a hablar esto de hace como año y medio atrás. Un amigo de él que se conocieron por los juegos, mi hijo juega muchos juegos de video, y usted sabe que ahora pueden jugar y hablarse con gente de otros lugares. Pues él tiene un amigo americano que vive aquí en otro estado, y hace un año y medio el muchacho cumplió 16 años y él le pidió a la mamá que si podía venir aquí a quedarse en mi casa 3 días para conocer a mi hijo, que era su amiguito de muchos años, y jugar aquí, quedarse aquí. Entonces, pues yo le dije que sí, hablé con su mamá y le dieron la oportunidad y él vino, un muchachito muy bueno, se quedó aquí 3 días, todo bien. Pero él le trajo un regalito al nene. Él trajo una cajita con 2 o 3 cosas. Y yo de lejos vi, porque mi hijo no vino, mami, mira lo que me trajo el nene. Pero yo de lejos miré y yo vi que habían unas cosas de estos muñecos anime.
yo le voy a hablar de mí. Yo no le voy a decir cómo usted va a correr su casa y qué usted va a hacer en su casa. Usted es responsable de su casa, pero yo le voy a hablar de mí. A mí no me gustan los muñecos anime. ¿Por qué? Porque yo me di la tarea de buscar de dónde vienen estos muñecos, buscar significado de estos muñecos, de sus nombres y todo esto. Y no hay ninguno que yo haya encontrado que no tenga un espíritu de un demonio o que sea diabólico. Así que por consiguiente, yo no tengo negocios con esos muñecos. Yo no necesito que mis hijos vean esos muñecos. Esos muñecos no tienen lugar en mi casa. Entonces, cuando yo los miré, no quise ser grosera porque el muchacho estaba ahí, pero ya yo estaba limándome los dientes. Yo dije, esto va para afuera. Entonces, pero me di a la tarea porque específicamente ese que él le trajo, yo no había estudiado sobre ese. No había buscado el nombre y todo esto. Cuando yo busqué la información, escuche bien, cuando yo busqué la información del que él le trajo precisamente y que lo estaba instando a que él viera la serie de ese específico, esa historia trata de este muñeco, ¿verdad? Este niño, este joven, que vienen unos titanes, le matan la mamá, le matan a su mamá al frente de él se enoja, él quiere buscar venganza, él quiere buscar cómo vencer a esos gigantes. Se entera que su papá, que también los había abandonado, es parte de los gigantes y para hacerle la historia corta, él va y se hace hasta más poderoso porque busca de lo que tenía su papá, él se inyecta de lo que tenía su papá, que también era parte de los gigantes, se hizo más poderoso que esos demonios gigantes, donde terminó matando a todo el mundo porque se hizo peor que su papá. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro todo esto, yo no puedo no ver lo espiritual. Entonces yo dije, entonces te metes a mi casa porque quieres destruirme a mí, matarme a mí, quieres que mi hijo se ponga peor que la situación que su papá, y las que conocen mi testimonio aquí saben de lo que yo estoy hablando, donde o sea, yo no pude no ver lo espiritual. Entonces cuando yo veo esto me dio un coraje, yo dije, tú tienes la cara, eso fue cuando yo me puse y así yo dije en mi casa, y tú tienes la cara de entrar a mi casa. Yo tomé todas esas cosas y las boté. Las boté, las destruí y las boté. Ahora, le dije a mi hijo, las boté, lo que él te trajo lo boté. A él no le gustó, pero como son obedientes y como él es así, que no, él no me pelea. Yo sé que no le gustó, pero me dijo, ok, mami, pero yo sé que se molestó. No hablamos más del tema, yo no quise hablarle más del tema. Le dije que eso fue hace 1 año y medio atrás. Hacen, como la semana pasada yo creo que fue, veníamos hablando en el carro y él me dijo, mami, yo te tengo que decir algo. Después que tú me hiciste eso, que tú me botaste eso, a mí me dio coraje. Porque tú no me dijiste nada, tú lo cogiste y lo botaste y eso me lo trajo mi amigo y tú sabes que él es mi mejor amigo y él me lo trajo y no me dejaste ni verlo ni nada, lo terminaste botando y no me dijiste nada. Y como me dio coraje, yo lo que hice fue que yo dije, pues yo voy a ver la serie, yo la voy a ver. Y como ustedes saben, ya le estoy hablando de que él fue 1 año y medio atrás, él tiene 19, eso ya es mayor. Él tiene su teléfono, él tiene sus cosas, yo no estoy encima de ellos, yo veo lo que ven en la televisión, pero los teléfonos no. Él se ponía de noche cuando yo me decía que me iba a acostar, me ponía a ver la serie. Y él me dijo, yo tengo que confesarte algo. Cuando empecé a verla, nada, porque la empecé con coraje. Pero me dijo, cuando seguí viéndola, no podía no verlo espiritualmente. Lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes, él me dijo, lo empecé a ver espiritualmente. Lo empecé a ver espiritualmente y me empezó a dar miedo, porque empecé a ver lo que eso significaba y lo que tenía que ver con nuestra casa, con lo que pasa aquí. Y él me dijo, gracias, porque tú siempre me has dicho, que esto es algo que yo siempre le he dicho a él, yo no estoy contigo 24/7, pero el Espíritu Santo sí. Cuando él te redarguye en algo, hazle caso, porque él sabe más que yo. Porque yo le digo a mi hijo, tú obedeces lo que yo te digo, pero obedece mucho más lo que te diga el Espíritu Santo, porque él sabe más que yo y él sí está contigo 24/7. Así que cuando él te redarguya, ese es tu filtro. Si tú estás haciendo algo y tú sientes irte de ahí, arranca y vete. No lo pienses 2 veces, porque es el Espíritu redarguyéndote y él sabe lo que es bien para ti. Eso siempre yo se lo digo a los dos. Eso es mi cantaleta. Siempre se lo estoy diciendo. Entonces me dijo, como tú siempre me dices eso, mami, cuando yo empecé a sentir eso, lo dejé de ver al final, pero pude ver todo lo que era eso. Y yo sabía que entendí por qué lo votaste. Yo le dije, entendiste por qué lo voté. Y no te lo quise decir porque lo que tú no sabes, el enemigo no lo tiene para tu mente. Yo no le conté a él lo que era porque no quería que él lo tuviese en su mente y lo intrigara. Más sin embargo, mire cómo él mismo tuvo que pasar por esa experiencia y él mismo aceptar que eso no había lugar para eso en la casa. Yo le dije, no, papi, no. Mira qué fresco es el enemigo, qué cara lechuga.
de atreverse a venir a mi casa y traer eso para como decirme en mi cara, no, yo voy a destruirte a ti y tu hijo va a tener lo que tiene su papá, mucho peor, pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús y esa arma forjada contra mí que entró aquí a mi casa no prevaleció. Entonces, eso, por eso le dije al principio, si tú, el Espíritu te guía, entra al cuarto de tu hijo, entra al cuarto de tu hijo. Tú eres su mamá. Pero claro, vamos a ser estratégicos, no vas a ir ahí en ese mismo momento cuando él está y arrancarle las cosas. No, sabiamente, pero entra al cuarto de tu hijo y saca lo que tengas que sacar y vota lo que tengas que votar. Haz lo que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar a ti porque tú tienes que limpiar tu casa. Entonces, muchas de estas cosas atormentan a sus hijos. Cuando yo era pequeña, y les sigo un testimonio porque es de la forma que uno habla. Cuando yo era pequeña, viviendo en una casa cristiana, padres pastores, había un demonio que se brincaba de cuarto en cuarto y yo lo veía. Y llegó un punto que yo dije, yo lo veía y lo echaba afuera porque a mí siempre el Señor me ha llevado por esta la área espiritual y mi papá fue gran guía para mí en eso y yo pues no le tenía miedo. Yo sabía que el que estaba conmigo era mayor y yo no le tenía miedo a eso. Pero llegó un momento que yo decía, serán cosas mías. De verdad, yo estoy viendo esto. Este demonio entra a perturbarme el sueño porque venía como a darme miedo, pero yo lo reconocí y lo echaba afuera. Y no todos los días, no era algo que pasaba todos los días, pero de vez en cuando venía a perturbarme. Entonces, yo me acuerdo que llegó un tiempo, muchos años, porque eso pasó por años, y yo decía, ¿serán cosas mías que yo estoy viendo eso o es de la imaginación? Porque a veces el mundo espiritual, como no es tangible, pues uno a veces se cuestiona. Y yo estaba en una escuela cristiana y un día, ¿verdad? En la escuela estaban dando un servicio donde nos llevaron a todos los estudiantes. Mi hermano iba a la misma escuela, pero éramos como 300 estudiantes. Y mi hermano mayor, ¿verdad? Iba a la misma escuela. Y en ese servicio yo estaba sentada en un área y mi hermano en otra, bien lejos, separado, porque somos diferentes edades. Él estaba por otro lado. Entonces el que fue a predicar no conocía a nadie. Y cuando él termina, él dice, él viene y me señala y me dice, tú pasa al frente ahora mismo. Y yo paso, ¿verdad? Y yo paso al frente y me iba a dar una palabra de Dios, pero antes de hablarme, viene y señala a mi hermano. El otro lado de ella le dice, y tú pasa aquí, párate al lado de ella. Toda la escuela se quedó escandalizaron porque sabían que era de Dios lo que venía, porque como él pues sacó a dos hermanos, ¿verdad? Sin saber que éramos hermanos. Entonces él me dice, no dudes de lo que Dios te muestra, porque sí es un demonio lo que los perturba. Yo no sabía que ese demonio perturbaba a mi hermano. Mas, sin embargo, porque yo no se lo había dicho nunca a nadie, ni a mis padres, ni a nadie. Era algo que yo nada más tenía. No se lo decía a ninguno, a nadie. Entonces dijo, pero hay un demonio que los perturba a los dos, que brinca de cuarto en cuarto. Entonces me dijo a mí, y tú has aprendido a echarlo fuera. Y miró a mi hermano y dijo, pero tú le estás dando cabida. Y si no lo echas fuera, si no lo echas fuera, va a tomar posesión. Y mi hermano, pues más adelante, la historia de él es otra cosa. Mi hermano ahora mismo vive una vida poseído, nunca le ha servido al Señor, o sea, él se apartó bien jovencito, como a los 16 años le dijo a mi mamá, no vuelvo a pisar una iglesia, no vuelvo. Y mi mamá cogió la correa para darle, pero no hubo cantazo, no hubo nada, no absolutamente nada. Y mi hermano dejó de asistir a la iglesia y vive ahora una vida, ¿verdad? Lejos del Señor y ha sido una vida horrible. Y yo sé que esas fueron muchas puertas que él abrió, ¿verdad? Que no supo cómo hacerlo y muchas más. Pero le digo estas cosas porque es real. Y como le dije, a los que son pequeños, los niños pequeños, pues tengo que volverte a repetir esto. Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Llévalo de la mano, enséñale la palabra. Quiero terminar la clase. Enséñale la palabra. Llévalos a la escuela bíblica, llévalos a la iglesia, si tienes la oportunidad de hacerlo. Si no tienes la oportunidad, porque no conozco tu situación, tu país, tu sitio, si no hay iglesia que te aconsejo que busquen una congregación. El Ministerio Perlas de Gracia los aconseja que busquen una congregación donde se predique la palabra como es y usted se congregue. Es de gran ayuda, es nuestro deber, ¿verdad? Asamblarnos a una iglesia. La Biblia dice, ¿verdad? Que la luz se enciende no para ponerla ahí, sino para que se ponga en el candelabro, que es la iglesia. Se supone que busques una iglesia, una congregación, pídele al Señor, si no la tienes, que te ayude a encontrar dónde congregarte. Es importante. Pero si no, si todavía o mientras eso pase, en tu casa tú tienes una Biblia, comienza a instruirte, instruye a tus hijos si están pequeños y si están grandes,
tienes que, esa lucha espiritual, esa guerra espiritual, tienes que intensificarla, tienes que pedir discernimiento, tienes que pedir sabiduría. Espíritu Santo, muéstrame. Tienes que empezar a limpiar, a sacar, a romper patrones, a sacar maldiciones generacionales y convertirlas en bendición del Señor. O sea, está en nuestras manos hacer esto. Y lo podemos hacer a través de la palabra, lo podemos hacer y con ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Así que yo quiero pedirle a Arika, ¿verdad? Si estás aquí en la clase, que si puedes abrirme el micrófono, contéstame o abre, para que hagas esta última oración. Quiero que... ¿Estás aquí, Arika? Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Si quieres añadir algo, quiero que lo añadas. Y si quieres decir algo con relación a esto último que hablé, y que hagas la última oración y presentes esas almas que aceptaron al Señor, todo eso, presentarlo en esta última oración para terminar la grabación aquí. Amén. Sí, pues todo lo que acaba de decir Brenda es así. Nosotros no le podemos entregar ruinas espirituales a nuestros hijos, con lo que nosotros batallamos y los motivos por los cuales ustedes hoy están aquí escuchando estas clases es porque el enemigo vino y tocó sus vidas, tocó sus hogares, sus familias, y ahora él viene por los hijos. Y ahí es donde, cuando Brenda comenzó, que inició hablando que se levanta la leona, ahí es donde nosotras, Dios nos ha dado la autoridad. Y por eso hay una pelea entre el diablo y la mujer, porque desde Génesis se nos dio la autoridad de pisar la serpiente y toda cosa del enemigo. Usted como madre tiene la autoridad de pararse en la brecha y va a ser la primera voz escuchada en los cielos clamando por sus hijos. Entonces nosotros debemos vivir velando y orando para que nuestros hijos no los toque ninguna de esas maldiciones generacionales, que ellos no acarreen con las cosas que nosotros hemos venido luchando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, amadísimo Rey, en esta hora. Gracias, papito hermoso, porque tú has permitido que hoy hayamos escuchado por medio del testimonio de lo que Brenda vivió desde niña y lo que aún continúa ella viviendo en estos tiempos donde tú la has levantado como esa leona, tú la has levantado, y así quieres, Señor, que se levanten todas estas mujeres que están acá, que tomen su posición en el mundo espiritual. Sea usted, Señor, levantando en el nombre de Jesús, fortaleciendo esas rodillas, dándole esas herramientas, como dice la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Que descienda sobre ella esa unción de libertadora, esa unción de Josué, que pelean y conquistan, que aunque se levante, aunque vean gigantes, ellas puedan estar a la ofensiva. En el nombre poderoso de Jesús, si aquí alguna ha estado a la defensiva, en el nombre de Jesús hoy declaramos por la palabra que se ponen a la ofensiva, a decirle al diablo que retroceda, que salga de su hogar y que suelte a sus hijos, su familia, pues ellos son las flechas de las aljabas. Ellos serán lanzados y cosas que nosotros no hemos hecho la alcanzarán nuestros hijos. Por eso es que debemos estar allí parados en la brecha, Señor. Padre, rasga los velos. En esta hora yo te pido, Señor, que tú sanes los corazones, las heridas, para que estas mujeres puedan ver el panorama espiritual en el cual ellas están batallando, que ellas dejen su posición de sufrimiento para que comiencen a ser esas leonas que, como dice la palabra, que muerden la presa y no la sueltan hasta que la acaban, la desbaratan, como dice aquí, digo yo aquí, coloquialmente, hasta que no quede nada, ni el polvo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, muévete con poder y gloria, toca mente, corazón, quebranta fortalezas en la mente y que estas mujeres se puedan levantar como guerreras, que puedan pelear. Abre sus ojos espirituales, que ellas puedan ver las acechanzas del enemigo, las trampas y toda estratagema que ha puesto en sus hogares por medio de los aparatos electrónicos, por medio de los videojuegos y todo eso que el Satanás y sus demonios
ha levantado para traer a la juventud y a los niños a hacer pactos en el nombre de Jesús. Yo declaro que hoy se rompen esos pactos, se destruyen. En el nombre poderoso de Jesús, amadísimo Rey, yo activo ángeles allí alrededor de cada familia, alrededor de cada hogar, trayendo libertad, sacando a la luz todo lo que ellas necesitan ver para ponerse allí a la brecha, para comenzar a quebrantar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama sabiduría, derrama discernimiento y abre los ojos espirituales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora, cuando ya muchos vamos a descansar, que podamos tener un sueño reparador, revelador, Señor. Tú muestras, tú traes, dice tu palabra, que tú todos los días sale el sembrador y esparce la semilla, Señor. Trae por medio de la revelación de los sueños, Señor. Muéstrale a estas mujeres las estratagemas del enemigo, que ellas puedan darse cuenta de las trampas que él ha estado haciendo en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bueno, feliz noche, Dios les bendiga. Se les ama el amor de Cristo. Gracias, Brenda. Dios te bendiga cada día más. Amén, amén. Gracias por esta oración. Voy a parar ahora la grabación.